Carbohidratos simples y complejos. Es típico que me preguntan y me digan, oye, ¿cuáles son los buenos y cuáles son los malos? Pues fíjate que no hay una respuesta certera para eso. ¿Por qué? Porque tenemos que entender por definición cuáles son los carbohidratos complejos. Los carbohidratos complejos son simplemente aquellos que contienen una cadena más larga de moléculas de azúcar. Por lo tanto, hace que tu cuerpo mantenga una dificultad mayor para digerirlos, vamos a decir, procesarlos. Entonces evita los disparates de glucosa en sangre y pues bueno, los va a utilizar tu cuerpo como fuente de energía. En cambio, los carbohidratos simples son de cadenas de moléculas de azúcar más cortos, los cuales lo hace más fácil de digerir, pero también induce a lo que es un disparate de glucosa en sangre. Y aquí cabe mencionar que cuando hay un disparate de glucosa en sangre viene asociado directamente con lo que es la hormona de la insulina, que la insulina va a entrar en función para ir a almacenar a todas esas moléculas de glucosa, principalmente a lo que es el hígado y después a los músculos más grandes. Pero hay que recordar que siempre que los niveles de insulina se encuentran arriba, ¿qué le pasa a la hormona del crecimiento? Se encuentra hasta abajo. ¿Y cuál es la función de la hormona del crecimiento? No solamente es crecer en estatura, sino es reparar. También, ¿qué otra cosa sucede siempre que los niveles de insulina se encuentran arriba? Tu capacidad de respuesta inmunológica, o sea, tu capacidad de enfrentar a los microorganismos o a las toxicidades, se ve disminuida. Entonces te hace más vulnerable a alguna enfermedad. Entonces creo que con esto pueden entender que si ustedes ya presentan algún cuadro de infección, ya sea viral, bacterial, hongos recurrentes, cándida, parásitos, entonces, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Controlar, echarle mucho ojo a dónde están entrando todos esos diferentes tipos de azúcar. Aquí cabe mencionar que como ejemplos de carbohidratos simples están pues obviamente los dulces, los refrescos que tienen hasta el chongo de azúcar. Después, los productos que le añaden el azúcar, como por ejemplo ciertos cereales o ciertas pastries, tipos la dona o el Pop-Tart o todos esos productos que le añaden azúcar. Las salsas que a veces se utilizan que para la pasta están añadidas con azúcar, el ketchup tiene azúcar, o sea, todos esos aderezos que tienen azúcar. Después, por otro lado, están lo que son los siropes o los jarabes, que muchas veces se encuentran en los medicamentos. Entonces dices, a ver, espérame, ¿qué onda? ¿No me acaba de decir el doctor que a niveles elevados de azúcar mi sistema inmune o de defensa se deprime, o sea, se baja? Entonces, ¿por qué hacerlo así? Pues bueno, eso se los dejo para que ustedes se pregunten y se respondan solitos, ¿verdad? Y por otro lado, pues obviamente lo que es el azúcar de mesa. Hay quienes no se pueden servir una taza de café si no le echan un chisguetote así. Y después por otro lado me dicen, oye, bueno, ¿y qué onda con esos endulzantes artificiales o esos que reemplazan a lo que es el sabor del azúcar? Bueno, pues por un lado están los químicos. Y entonces, pues le quieres meter más estrés a tu cuerpo metiéndole químicos, pues no está padre. Y luego por el otro lado tienes a uno se conoce con el nombre de stevia, pues bueno, pues ahí nomás asegúrate que sea de origen vegetal. ¿Y a qué me refiero que sea de origen vegetal? Pues que el vegetal sea verde, o sea que el azúcar que le vas a poner a tu café sea verde. Y entonces ahí ya es otra historia. Después, ejemplos de carbohidratos complejos. Bueno, pues están lo que por ejemplo es el arroz oscuro, conocido en inglés como brown rice, lo que es la avena, obviamente todos estos productos estoy hablando que sean orgánicos, el centeno, lo que es el arroz salvaje y lo que es el trigo de sarraceno, ¿verdad? Entonces estamos hablando que forman parte de los granos, pero estamos hablando de su hábitat natural, en donde tienen la cubierta, ¿verdad? Y entonces tienen lo que es el all bran, se dice, o sea, son integrales. Mantienen todas las propiedades y no nada más la parte de azúcar, que son los procesados. Los procesados son los que conocemos como las harinas blancas. Ese sí pertenece a los simples y entonces sí, ahí lo que hace es generarte el disparate
de la insulina o de la glucosa en sangre. Pues uno de los ejemplos, por ejemplo, de los carbohidratos simples que son sanos, viene siendo, por ejemplo, lo que es la leche, que no está pasteurizada y que sea orgánica, porque contiene lo que son vitaminas y minerales y lo que son las frutas, ¿verdad? Sabemos que las frutas contienen a lo que es la fructosa, pero también contienen lo que es fibra y eso nos ayuda. Y la fibra nos ayuda también para lo que es la peristalsis intestinal, en otras palabras conocido, para el tránsito de toda la alimentación por medio del intestino. Después tenemos los buenos ejemplos también de los carbohidratos complejos, los cuales los que debemos de evitar deben de ser las harinas refinadas y las azúcares en exceso. Y lo que debemos de procurar son las verduras green leafy vegetables, o sea, las verduras de hojas verdes o todas las verduras en sí, son muy buenas como carbohidratos complejos y están llenos de fibra. Entonces, esto nos van a ayudar a lo que es el tránsito intestinal, que por cierto, cabe mencionar aquí que si tú eres de esas personas que consumes 4 alimentos al día o más o menos, debes de ir proporcionalmente al baño el número de veces igual. Entonces sucede que un tránsito normal del alimento en el intestino, lo ideal son 16 horas. Entonces, ¿qué significa? Que si yo quiero hacer una prueba, vamos a decir que agarro lo que son semillas de ajonjolí, de preferencia blancas, las echo en un vaso de agua y me las tomo, máximo deben de salir esas semillitas en la defecación en 16 horas. Y eso es una prueba muy sencilla que puedes hacer para determinar cómo está la peristalsis intestinal o cómo está la motilidad intestinal tuya. Y entonces, si ves que no, pues dices, entonces soy estreñido. Y si ves que sale mucho antes, entonces tienes síntomas de un colon irritable. Entonces, bueno, pues yo los invito a que aclaren absolutamente todas sus dudas. Si presentan algún problema como los que acabo de mencionar, pues los invito a que nos visitan y a resuelvan de una manera integral, atendiendo los aspectos físicos, químicos y emocionales que están contribuyendo a tu deterioro en salud, porque no hay que olvidar que los carbohidratos pueden contribuir a lo que es obesidad, problemas de diabetes y problemas cardíacos. Entonces, hay que atender de raíz causa a todos los problemas. Yo los invito a que nos den like si les gustó este video, se suscriban a nuestro canal, compartan nuestros videos y activen la campanita. Muchas gracias por su atención y que tengan un fabuloso día.